A mí es un gusto a la doctora Alma Villaseñor Franco, colega y amiga de este devenir de la geografía. Ella es doctora en geografía por la UNAM, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es miembro del núcleo académico de la maestría y del doctorado en Ingeniería para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Guerrero, investigadora nacional nivel uno, miembro de Redes Clean del CONACYT, y sus líneas de investigación son dinámicas territoriales, socioambientales, riesgos y geotecnología. Entonces ha participado en muchos libros. Uno de sus últimos libros que coordinó tienen que ver precisamente con la gestión, vulnerabilidad y desastres en Acapulco Guerrero. Es cuanto y le cedemos la palabra entonces a la doctora Alma Villaseñor Franco. Y muchas gracias por su participación en este repensar y del pensamiento geográfico que tenemos editando y generando aquí desde la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes en la sesión y los que posteriormente se unan a la sesión grabada. Pues es un gusto la invitación. Agradezco, como siempre, el poder colaborar con la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Bueno, así como nos comentó ahorita Bonnie, pues sí, ya son bastantes años del devenir en la geografía. Así las líneas que mencionó la doctora, pues yo me inicié trabajando en el área de la geografía del transporte. Entonces, el día de hoy voy a dar una plática sobre lo que son los sistemas de transporte y su vinculación con el territorio. Entonces, en este contenido voy a hablar primeramente una breve introducción, hablar brevemente de lo que son o la vinculación con los sistemas territoriales, y voy a hablar entonces de lo que es el sistema de transporte, unos antecedentes, cómo ha sido esta evolución del pensamiento de la geografía del transporte y tanto los métodos como las temáticas actuales. Bueno, primero que nada, pues brevemente quiero comentarles que el área o la línea de la geografía que es sobre la geografía del transporte es una línea transversal y es demasiado amplia, por lo cual se tiene que analizar o estudiar como una red y como un sistema. El objeto de estudio de la geografía del transporte es un sistema que influye y impacta en todos los aspectos que queramos analizar. No he visto un tema de la geografía en el cual no tenga vinculación con esta área que viene siendo el área del sistema de transporte, ya que los sistemas de transporte son los que influyen en la configuración de los territorios, tanto las ciudades como los pueblos, y las redes de transporte que se van conformando y que van moldeando y que van influyendo tanto a los sistemas territoriales como viceversa hacia los sistemas de transporte. Entonces, para esto se requiere revisar cómo es esa relación y en este caso también cómo se interrelaciona para poder haber una interdependencia y más hacia adelante ver cuáles son los retos hacia un futuro sostenible. Bueno, primeramente, comentarles un poco sobre el espacio geográfico. Ya desde muchos años, pues en la geografía lo que nosotros estudiamos es precisamente este espacio geográfico y pues considerando que hay muchas personas que también estudian al territorio, al espacio y también a los sistemas de transporte, pues también es importante un poquito reflexionar hacia esta concepción que este espacio es localizable, diferenciado y que además en ese lugar es donde se dan todas las interacciones que realiza el ser humano. Regresando un poco y sobre todo que
este evento tiene que ver con los 20 años que tiene el doctorado en geografía en la UCRO, pues considerar en el caso de Milton Santos, geógrafo brasileño, pues que para él el espacio es un espacio social donde todos los elementos humanos están estrechamente vinculados con la dinámica que se da en este territorio. Y en esta dinámica que se da en el territorio, pues el sistema de transporte es básico, ya que el sistema del transporte va a configurar la estructura del territorio, quiere decir la forma, cómo se organiza, o sea, qué se relaciona con qué. Por ejemplo, las vialidades con una ciudad o las vialidades con el campo o con las relaciones interurbanas, etcétera. Y la funcionalidad, cómo funciona ese sistema de transporte en el territorio. También entre los teóricos más destacados tenemos a Piotrkowski, en el que nos dice que el transporte es un indicador de estos vínculos, o sea que cuando queremos ver cómo se vincula el territorio, cómo está estructurado, organizado y cómo funciona, el transporte es el que nos va a permitir ver cuáles son las vinculaciones y cuál es el intercambio que se da entre todos estos territorios. Bueno, pues aquí les voy a explicar este sistema de transporte en este esquema que fue desarrollado, es inédito, desarrollado por el doctor Luis Chías, que en México es prácticamente el iniciador de esta línea de la geografía del transporte. Y ahorita vamos a ver que ahora se ha derivado en una geografía de la movilidad. Vemos aquí en el centro al transporte como un sistema y nosotros podemos analizarlo desde, primeramente, cuáles son los modos de transporte. ¿Qué quiere decir? Cómo se mueven en los distintos medios, en el medio acuático, en el medio terrestre o en el medio aéreo. Entonces, dependiendo de en qué modo se desplaza tanto las personas como los vehículos, o vamos a tener entonces que los modos de transporte pueden ser terrestres, pueden ser acuáticos, aéreos o multimodales, que es un sistema de transporte que ha sido que se ha generalizado durante esta etapa de la globalización. También podemos ver, y de estos modos de transporte lo que podemos analizar es precisamente la estructura de este modo, cómo es el equipamiento y cómo la infraestructura. Ahora que se están poniendo de moda la construcción nuevamente de los ferrocarriles, pues estamos viendo que se requieren nuevos equipamientos y nueva infraestructura. Otra forma de analizar al sistema de transporte lo tenemos de acuerdo a las distintas escalas. Por ejemplo, tenemos las escalas territoriales. Podemos analizar el sistema de transporte desde una escala local, que vendría siendo, por ejemplo, pues puede ser una localidad urbana o una localidad inclusive rural. Entonces, el territorio puede ser local, puede ser municipal, estatal, regional, internacional o mundial. Y las escalas operativas de cómo funciona, o sea, el territorial es en qué lugar o en qué sitios está implementado, y las operativas en cómo funciona a una escala urbana, o sea, cómo se, se organiza y funciona el transporte en una ciudad, en una escala suburbana, por ejemplo, de las orillas de una localidad hacia la periferia, por ejemplo, los que serían los autobuses, estos BRT, que van del centro de la ciudad hacia la periferia, serían unos suburbanos. Los interurbanos son aquellos que van de una localidad a otra localidad. Y en el caso de los transportes, del sistema de transporte rural, ese no es solamente cómo llegar a una localidad rural, sino cómo funciona y cómo se da esa dinámica en el territorio a partir de las dinámicas propias del lugar. Por ejemplo, las personas que van a recoger leña y que llevan a lo mejor un animalito, un burro para cargar la leña, o que se desplazan en una bicicleta para ir
a la escuela o para ir a un comercio. Entonces, esa es una escala operativa. Tenemos también los tipos de servicio que pueden ser públicos, pueden ser privados, y tenemos otros elementos que tienen que ver precisamente con ese espacio social, como serían las incidencias económicas en este sistema de transporte. Por ejemplo, la inversión, cuánto recurso, cuánto dinero se ocupa para desarrollar ese sistema de transporte y por lo tanto que se refleja también en ese territorio. Cuánto influye en el PIB o también cuánto empleo se genera. Tenemos también, igual que bueno, de los tipos de servicio, tenemos de los tipos, bueno, tenemos también de los tipos de servicios, tenemos los que son de pasajeros, que son por motivo de viaje, de trabajo, escuela, compras, turismo o de ocio, de carga, que pueden ser para alimentos, energéticos y todos los productos, que es un área dentro de la geografía que es de las menos estudiadas, cómo se mueve el transporte o cómo se desplaza la carga. Tenemos también la organización empresarial, que sí es pública, mixta o privada, y tenemos las políticas que pueden ser, en este caso, que ya estamos en una etapa de la post-neoliberalización y ahora pues estamos viendo cómo se da ese cambio. También a partir de este sistema de transporte nosotros podemos analizar las externalidades. ¿Qué quiere decir las externalidades? Son aquellas que si bien no son desarrolladas o no generan parte del PIB, del sistema de transporte o de la inversión, sí genera un costo económico, por ejemplo, en la contaminación. Cuando tenemos un modo de servicio, un modo de transporte que genera mucho contaminante, genera contaminación y eso genera un costo en la salud. Tenemos también los accidentes. Estos accidentes, si bien igual no fueron construidos o generados por un sistema de transporte, porque son multicausales, también pueden ocasionar pérdidas de horas hombre, que sería pérdidas en el ingreso del PIB también, porque la persona que salió a trabajar ya no llegó porque tuvo un accidente, perdió o pudo estar internado o inclusive perder la vida y eso tiene un costo económico. Entonces, por eso es una externalidad. También los congestionamientos, donde las personas no alcanzan a llegar a tiempo a su trabajo, también genera pérdidas económicas. Parte de la externalidad también del sistema de transporte es el estrés, cuando tenemos la contaminación por ruido, ocasiona también daños en la salud. Las huelgas y las marchas que intervienen o interrumpen el funcionamiento del transporte, de igual manera causa esa pérdida económica. También hay otros temas que están vinculados al transporte y sobre todo considerando igual que forman parte de este espacio social, que son la segregación social y las desigualdades territoriales. La segregación social es cuando se implementa un sistema de transporte, por ejemplo, un aeropuerto o un sistema de transporte privado o de lujo y que no tiene, al cual no tiene acceso la población. Eso va generando una segregación social porque a ciertos niveles económicos no pueden desplazarse o también les queda bastante retirado de su trabajo o de la actividad económica que realicen y les va a costar bastante tiempo el llegar a su trabajo, a diferencia de las personas que puedan vivir cerca del trabajo y que no ocupen muchas horas para ese desplazamiento. Eso, como consecuencia, también crea desigualdades territoriales. Tenemos lugares que son lugares ganadores porque tienen bastante infraestructura o lugares perdedores. En una sesión se comentaba que para el caso de Quintana Roo, en un inicio que era un territorio con bajas densidades poblacionales, pues tenían poco acceso a las vías de comunicación y posteriormente, pues ahora se les han ido agregando nuevos modos de transporte. Sin embargo, el costo de ellos igual no es suficiente o no tienen el nivel económico para cubrirlo
y entonces eso tiene que ver con la segregación social. Entonces, si nos damos cuenta, creo que este esquema, les decía que elaborado por el doctor Luis Chías, pues nos da una idea cómo el sistema de transporte es uno de los más, bueno, en mi parecer, y a lo mejor los que nos interesa mucho este tema, pues de los que tienen, son más transversales y se vinculan con prácticamente todos los temas que uno puede estudiar desde cualquier punto o perspectiva de la geografía, de la misma geografía. Ahora que también ha estado de moda bueno, pues sí, realmente luego se ponen de moda o son temas emergentes, el caso de la sostenibilidad del medio, de la conservación del medio, del ambiente, pues tenemos que también hay incidentes ambientales, por ejemplo, daño al agua, al aire, a los suelos, a la flora o a la fauna, y bueno, pues ustedes pueden observar la amplitud de los temas y para cada uno de ellos podríamos hacer un subsistema y hacer un análisis muy específico de cada uno de ellos. Entre los principales antecedentes tenemos que estos estudios de la geografía del transporte ya sistematizados se dieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Cuando se enfocan estos estudios, los autores de estos estudios, principalmente la circulación, en el consumo, o sea, el antecedente al capitalismo comienza a llamar la atención, lo comienzan a analizar, lo comienzan a estudiar, entonces comienzan a ver cómo se distribuye esa mercancía. Más adelante, entre los principales autores que ahorita les voy a mostrar, se va diferenciando estos temas. Cuando se van diferenciando desde los temas de la geografía general, también se desarrollan o se van diferenciando la obra de la geografía del transporte. ¿Por qué la menciono como geografía del transporte? Porque es muy reciente en el que ya no se quiere mencionar o hablar de una geografía del transporte, sino de la movilidad, pero ahorita vamos a comentar un poco de cómo es que surge este tema, el de la movilidad. Entonces, en los de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se considera que el papel del transporte fue fundamental para el análisis territorial, ya que permite identificar áreas de influencia y es cuando surgen también la teoría de la localización de estas actividades económicas y también de la localización de cualquier fenómeno en el territorio. Bueno, tenemos distintas tendencias en cuanto a la evolución del pensamiento de la geografía del transporte. Les comentaba de los principales representantes, como es Cole, en que tenía una tendencia de una descripción del paisaje. Entonces era ver la relación de las personas o del ser humano y del medio sobre las redes de transporte y viceversa, cómo impactaban en estos asentamientos humanos. Después tenemos una tendencia fisiográfica técnica de fines del siglo XIX, principios del XX, con representantes pues los principales autores de estas líneas de la geografía del transporte, como fueron entre ellos Ratzel, Vidal de la Blanche, Reclus, y en el que se fundamentaron en el desarrollo del comercio y el que se requerían estas vías de comunicación para que se pudiera dar esta colonización de fines del siglo XIX, principios del XX, y que los sistemas de transporte fueron fundamentales en esta historia de las vías de comunicación, cómo fueron incidiendo los territorios, pues es una tendencia fisiográfica de cómo funcionaban las vías de comunicación en este territorio. Una tendencia mercantil ya la tenemos en el siglo XX, desde mediados del siglo XX, a fines de los años 50, con Max Sorré, y en el que nuevamente y sobre todo el comercio es el eje de los estudios de transporte, porque igual continúan es el desarrollo de la etapa capitalista, en el que lo importante era
cuáles eran esas rutas para comerciar y cuáles eran los, los orígenes y destino del transporte de la economía. A principios de los 50 y fines de los 70 tenemos una tendencia económica donde ya también se comienza a identificar al transporte como un sistema y ya también se empiezan a identificar estas regiones económicas organizadas y fundadas por la relación que había entre la economía y los sistemas de transporte. Y a fines de los años 70, bueno, perdón, a principios de los años 70 es cuando ya se le da un enfoque social a la geografía del transporte. O sea, si podemos ver que primeramente era un enfoque físico y posteriormente es económico, y ya desde fines de los años 70 hasta la fecha ya se comienzan a identificar las interrelaciones que se dan, tanto los subsistemas de transporte con la sociedad. Entonces tenemos además unas tendencias de cómo analizar o cómo es la forma de ver los estudios de la geografía del transporte. Primero puede ser una tendencia ideográfica, que fue más que nada describir, observar en forma directa los hechos aislados o en conjunto que ocasionaba el sistema de transporte. Posteriormente se da una tendencia explicativa en la cual se comienza a analizar la causa y el efecto de los fenómenos que se daban en el territorio y ocasionados por el sistema de transporte, y posteriormente se desarrolló una tendencia sistematizadora en la que ya se comienzan a construir en forma pues sistematizada las teorías, y se va avanzando en esta disciplina y se van sistematizando también tanto los factores que modifican el territorio por el transporte, como los modelos, como las formas o como, entre otras cosas, pues los axiomas. Bueno, em, es importante señalar también que la amplitud de temas y que tienen que ver con el sistema de transporte y la amplitud también de, pues de cada uno de estos temas en sí, y que tenían que ver tanto con un aspecto técnico de cómo se construye un sistema de transporte, de cómo impacta en el territorio, de cómo se analiza, pues tuvo que ver mucho para aquellos que han estudiado un poco la historia de la geografía, pues lo que fue la revolución cuantitativa. En algún momento, desde fines de los años 70, se comenzó a analizar cualquier tema de la geografía, pues con el uso de técnicas estadísticas, con técnicas que fueran más coherentes, no tanto cualitativos, sino más bien de explicarlo con una formalidad y encontrar una explicación concreta con una formalización matemática. Para ello se comienzan a implementar técnicas estadísticas, por ejemplo, la topología y las formas espaciales. Esta topología tiene que ver con la construcción de redes y de redes de transporte. Y sobre todo aquí hubo una estrecha vinculación también con el desarrollo de los aspectos computacionales, de los aspectos matemáticos, y una estrecha vinculación con el área de la ingeniería. Entonces, entre los temas de la geografía que están más vinculados igual al área de la ingeniería es el área de la geografía del transporte, y por lo mismo, en esta etapa cuantitativa se comienzan a reformular qué es lo que está sucediendo en este territorio, y pues se comienzan a buscar esas estructuras, cómo se distribuye, y por ejemplo se comienzan a construir, en este caso les comentaba, los análisis topológicos, y en este caso para la geografía del transporte
algo que se da, mediante el cual se analiza la construcción de de esta conformación entre redes, entre puntos y, y ejes que van constituyendo a una estructura de una forma de la ciudad. ¿Qué punto qué punto se relaciona con otro y cómo se van vinculando? Entonces, esto se comenzó a analizar por parte de la geografía cuantitativa. Y pues igual que en cualquier área de la geografía, pues la respuesta al enfoque que se dio del área técnica, del área cuantitativa, fue en su momento esa geografía radical que se enfocó en estudiar a los distintos grupos sociales. Y a partir de ahí es que surge esta área de la geografía de los transportes, pero vinculadas con los aspectos socioterritoriales. Estos aspectos tienen que ver también cómo se dan las distintas movilidades de los diferentes grupos sociales que habitan un territorio, pudiendo ser una pequeña localidad o una ciudad, y que van a reflejar las desigualdades importantes entre ellos. Por ejemplo, en la figura anterior, esos puntos y esas líneas van creando lo que se llaman grafos. Entonces, donde nosotros vemos que están más comunicadas, pues quiere decir que ese territorio tiene una mayor inversión, que se ha construido más, una inversión en infraestructura de cualquier tipo y que ha permitido que las personas que habitan ese lugar tengan mejores desplazamientos. En contraste, las áreas que están menos unidas, que tienen menos conexiones, pues tienen menor acceso a esos servicios o a esa infraestructura de transporte. Entonces, esto tiene que ver también un poco con cómo se mueve cada uno de los individuos. Ya no es solamente cómo se desplazan las mercancías de un territorio a otro, sino también cómo se mueven y qué necesidades tienen las personas de desplazarse en ese territorio. Entonces, en este momento ya cambia el enfoque de ser un enfoque económico a ser un enfoque social. Y en este enfoque social influye también cómo se desplaza cada individuo y qué necesidades tienen, dónde van a habitar, cómo se van a desplazar para llegar a sus trabajos, cómo se van a desplazar para llegar a sus centros de estudio o de ocio. Y entonces aquí ya es donde se comienza a dar un nuevo paradigma, que significa que ahora ya no es solamente el enfoque del transporte. Por ejemplo, en el área de la economía del transporte, se menciona que el transporte tiene que ver cómo se desplazan las cosas o las personas, pero cómo son movidas ¿a través de qué? A través de un automóvil, a través de Ué, un vehículo, Minuto ¿Cómo? a través Minuto de qué se tocar. desplaza Minuto tocar. esa Está procesando mercancía ahí. o esas personas. Y y no se pueden desplazar por sí mismas. Tenemos muchos ejemplos que al término de la charla van a ver cómo van a quedar muchos temas por analizar y por platicar, como es el caso del transporte marítimo, el transporte de los contenedores, donde ahí no podemos hablar de una movilidad, sino que ahí hablamos de transporte, porque tenemos esos grandes buques, esos grandes buques llamados ahora los Panamás o pospanamás, que cruzan estos canales y que cargan con una gran cantidad de contenedores. Estos no se mueven, son desplazados. Entonces, esa es la diferencia en la economía del transporte, que las cosas y personas se transportan de un lugar a otro. En cambio, las personas sí pueden tener una movilidad propia porque ellas no son desplazadas, ellas se mueven en función de sus necesidades y de lo que se han planteado, cuáles son sus tiempos y de dónde a dónde quieren desplazarse. Entonces, este es el paradigma que se dio desde fines del siglo XX y a principios pues ya del siglo XXI, en el que ya no solamente se ve la dimensión macro del transporte, o sea, la construcción de un proyecto
como un ferrocarril que vaya, en este caso, digamos, de Mérida a Chetumal, sino cómo se desplazan las personas en la zona suburbana de Mérida, en la zona suburbana de Chetumal y al interior de la ciudad. ¿Cómo se van a desplazar? ¿A pie? ¿En una bicicleta? ¿O qué necesidades tienen y qué distancias van a recorrer? Entonces, así como el enfoque del siglo XX fue básicamente un enfoque macro, este nuevo paradigma es el individuo. Entonces, donde es ya una relación social donde cada una de las personas es el objeto o es el centro del estudio. Por lo mismo de que es tan amplio este sistema de transporte, pues tenemos una gran pluralidad de métodos. Para cualquier enfoque que queramos trabajar vinculado con el transporte, pues vamos a tener enfoques y tratamientos metodológicos dependiendo de cuál es esa necesidad. Por ejemplo, tenemos la vinculación del espacio de los transportes con el medio ambiente o con el ambiente, entonces tendríamos que ver pues cómo influye una construcción, digamos, de una presa, bueno, no de una presa, de una carretera o de un aeropuerto, pues va a impactar, por ejemplo, el aeropuerto con toda la biodiversidad que está pues en los alrededores del aeropuerto. Entonces, la pluralidad de los métodos es cómo se va a vincular esta metodología del transporte con cada uno de estos temas que se están desarrollando, como sería el medio ambiente, como sería la ingeniería, como sería la tecnología, también la planificación, la historia, la sociología, la economía y un sinfín de temas, inclusive mismo dentro del transporte y de cada uno de estos subsistemas de los que ya comentamos. Sin embargo, tenemos algunos temas que son fundamentales para el análisis de cada uno de ellos, que serían los más específicos del sistema del transporte, como serían los análisis de la accesibilidad. O sea, cómo se llega de un terreno a otro. Ese sería un análisis de accesibilidad. La otra, ¿cuál sería la distancia y cómo está conectado una vialidad con otra o una red ferroviaria con otra o un aeropuerto con otro, un puerto con otro, cómo están conectados? Y otro tratamiento metodológico para todos estos enfoques sería el de la movilidad. O sea, ¿qué desplazamos de un lugar a otro y cuáles son las necesidades en el espacio y en el tiempo? Y a partir también de estas aportaciones que han sido los estudios de transporte, tenemos que fue también uno de los puntos cruciales en el desarrollo de la tecnología SIG, de estos sistemas de información geográfica, y pues también en la gestión y planificación del territorio. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre estos elementos del transporte y la vinculación que tienen con el territorio. Uno de ellos es que el transporte configura el territorio. ¿Por qué? Porque no es una actividad que se da aislada, sino que se da dentro del terreno. Y esto va a depender también del desarrollo social, político y económico de un país. Cuando se desarrolla el automóvil a inicio del siglo XX, pues vemos que se construyen unas grandes supercarreteras. Cuando se desarrolla el ferrocarril en el siglo XIX, pues vemos que se construyen esas vías de comunicación, las vías férreas, pero esto depende del desarrollo social, político y económico del país. Nosotros estamos viendo que tuvimos una suspensión en la construcción de los ferrocarriles y ahora se están retomando en este momento, que es un momento político y económico diferente. Y también porque no es una actividad aislada, porque el transporte es muy difícil que lo pueda desarrollar una persona como individuo. Por ejemplo, una persona puede poner un negocio, puede poner un restaurante y no impacta en el territorio. Puede que se impacte en el territorio, pero lo puede poner inclusive afuera de su casa y no hay algo que impida que desarrolle esa actividad económica. Sin embargo, una persona que tenga necesidad de comunicarse de una localidad con otra va a requerir precisamente que se construya una infraestructura
que impacta al territorio y que, como dice Boyd, va a tener una influencia en ese espacio. Por ejemplo, los puentes que se construyen, los puentes que se construyen y que están armados de tierra, unos que no podemos ver que hay del otro lado, van a dividir un territorio. O si yo voy a poner un túnel o un puente, voy a dividir el territorio, lo voy a impactar y puede que tenga un beneficio para ciertas personas, pero va a tener un aislamiento hacia otras. Entonces, no es una actividad económica que cualquier persona pueda poner. No pueden poner un camino de un lugar a otro porque impacta totalmente y tiene una influencia en el medio y en la estructura geográfica. Ahora, cada vez que se construye o se implementa un medio de transporte, va a configurar al territorio en la región donde se implemente. Pero a la vez, cuando ya pasó un tiempo y se vuelve a implementar un nuevo proyecto, va a alterar a los que ya existían. Entonces, al modernizar, por ejemplo, una carretera y poner una autopista, van a haber lugares o carreteras que van a quedar abandonados. Entonces, va a haber una nueva configuración en ese territorio. En este ejemplo, que es el de Boyd, precisamente tenemos cómo el caso de una carretera impacta en el territorio. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos en el primer renglón, en la letra A, cómo la construcción cómo estaba un territorio que teníamos pequeñas localidades que a lo mejor no se comunicaban con nada, a lo mejor nada más se comunicaban con el río o entre un par de localidades. Y posteriormente, al introducir una carretera, puede ser un detonador del desarrollo. Porque si esa carretera se introduce y comunica o tiene una influencia con un mayor número de localidades, pues va a ser un detonador del desarrollo. Sin embargo, si esa carretera se construye y pasa en forma tangente o no comunica a una gran cantidad de localidades, lo que va a hacer es que va a frenar al desarrollo. O también puede ser que sea indiferente, o sea, que no pase nada. Esto puede ser el caso de las autopistas, porque no, una autopista no pueden las personas acceder a ella en cualquier punto. Tienen que tomar la entrada, que serían, digamos, en una caseta, y la salida en la otra caseta. Entonces, este territorio no va a detonar ni va a frenar el desarrollo, sino que va a ser indiferente, nada más lo va a atravesar la autopista. La construcción también de estas estructuras de transporte nos pueden ocasionar que tengamos redes de conexiones débiles, que tengamos igual regiones con escaso desarrollo, que pudieran ser en estas regiones rurales y marginadas, o también que puedan ser una estructuración como un tipo corredor o una estructuración como un tipo malla. Entonces, en la figura A vemos una estructuración lineal que al comunicar una localidad con otra solamente se dio una estructura en forma de corredor. Igual, si tenemos que un punto se une hacia la periferia, tenemos una estructura radial, pero cuando ya se unen todos estos puntos, tenemos una estructura de malla. Esa estructura de malla lo que hace es que se dé una comunicación entre varios centros y ahí sí, pues se puede potenciar ese desarrollo. Y en cuanto a y también algo que sucede es que al construir estas, estas infraestructuras de transporte como parte de este sistema de transporte, pues vamos a ver que hay un proceso de apropiación del territorio. Veíamos en otra figura que tenemos unos puntos que no se conectan y pues pueden ocasionar un no desarrollo. Sin embargo, tenemos que son etapas y que algunas pueden ser más rápidas, como es en el caso de la construcción de una carretera, y otras pueden ser más lentas, como sería en el caso de una construcción de ferrocarril, que hasta después de un tiempo es que ya va a reflejar cómo se fue apropiando de ese territorio. Entonces, una primera fase
es cuando se construye la vialidad y se penetra el territorio. Comentaban en una sesión, en otro evento, que pues así pasó en Quintana Roo. Primeramente construyeron, en el estado de Quintana Roo, primeramente construyeron una vialidad y pues no estaban muy conectadas. Entonces uno pasa junto a la carretera y pues uno ve que no hubo ningún cambio. Posteriormente se da una fase en la que se está explotando el territorio y ya más adelante se va poblando y ya una vez que se pobló, entonces ya se puede decir que ya se apropió la gente del territorio. En este caso, que se ha comentado mucho con el Tren Maya, pues estamos en esta etapa de que ya se dio la penetración del modo de transporte y está en esa fase de explotación, ya se está desarrollando y va a pasar un tiempo hasta que veamos cómo benefició o no, o cómo se apropió del territorio. Es algo similar a lo que está pasando con el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto AIFA, en el cual apenas que se están construyendo unas vías de comunicación para que lleguen al aeropuerto, pues ya vamos a poder ver que se va a dar un proceso de apropiación. Sin embargo, ya pasaron un par de años y todavía no ha, ya se está consolidando un poco, pero todavía le falta. ¿Por qué? Pues porque no se ha dado esa apropiación territorial. Bueno. También un elemento muy importante para analizar los sistemas de transporte son estos modelos económicos. Ahorita les he comentado que estamos saliendo, bueno, lo sabemos, pues ya lo estamos viendo los investigadores o la gente en general, que está cambiando, que lo estamos viendo igual ahorita con el gobierno de Estados Unidos, que anteriormente estábamos enfocados, el país de México, en armar automóviles para enviárselos a Estados Unidos, porque ellos tienen su territorio totalmente estructurado en las carreteras a diferencia de Europa, donde tienen estructurado el territorio en base a las vías de ferrocarril. Entonces, los modelos de transporte tienen que ver, los sistemas de transporte tienen que ver con estos modelos económicos. Entonces, tenemos en el modelo económico primario exportador, en este caso en México, pues cuando se da la etapa preindustrial, se da, o igual en los países en todo el mundo, en esta etapa mercantilista, capitalista, donde se explota nada más y se extraen las materias primas, pues va a predominar el ferrocarril. Posteriormente tenemos en México una competencia del automóvil con el ferrocarril, del autotransporte con el ferrocarril, cuando tenemos un modelo económico de sustitución de importaciones. Y cuando se dio el modelo económico de libre comercio, en su momento el Telcán y ahora el Temec, pues se desarrolló más que el ferrocarril, se desarrollaron todas las carreteras, se modernizaron y esto tiene que ver precisamente con que a cada modelo económico le corresponde un modelo de transporte. Entonces, ahorita que estamos en la etapa post-neoliberal en México, vamos a ver cómo más adelante, en otros años, vamos a ver qué pasó con las vías de ferrocarril o con este esquema de construcción de ferrocarriles en nuestro territorio. También de las autoras más importantes es Carmen Mireles. Ella es de la Universidad de Barcelona. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo evoluciona la implantación de una infraestructura de transporte en el tiempo. En este caso, este esquema de nodos y de segmentos, que son los grafos, cómo van cambiando. Entonces tenemos que en este círculo grande es el territorio, los núcleos en grises son los núcleos urbanos, la capital es el núcleo más grande, y cómo en función de que se construya una infraestructura de transporte, se va a reforzar la estructura territorial existente. Entonces, en las otras imágenes veíamos en forma suelta los puntos y aquí vemos cómo al construirse en una forma, que es en el caso de Madrid en el tiempo,
vemos que se van conectando al construir en Madrid, que se fueron construyendo vías férreas, se fueron uniendo más nodos y van creciendo. Estos nodos centrales o los núcleos capitales van creciendo en función de cómo se dan estas vías de comunicación. Entonces, puede que refuercen una estructura territorial existente, como es en el renglón del medio, que se refuerza ese nodo central, o la otra, que si tenemos diferentes competencias en el territorio y distintos trazos de estas redes viales, pues se va a modificar. Entonces, de ser, digamos, en el primer renglón, un centro policéntrico, en el renglón de abajo vemos también cómo se van conformando unos centros policéntricos. ¿Pero por qué? Porque están comunicados con la implantación, por medio de esta implantación de infraestructuras de transporte. Para analizar esta implantación de las infraestructuras, en este caso de Madrid, que fue cómo al implementar una línea ferroviaria de alta velocidad, que no es el caso de México, no tenemos redes de ferrocarriles de alta velocidad, pues que tenemos distintos movimientos, tanto en tráfico, que cambian las relaciones entre las ciudades. Tenemos distintos usuarios, por ejemplo, un usuario que se desplaza para trabajo, eh, en ese caso de Madrid a la periferia, o pudiéramos poner ejemplos, si ya estuviera consolidado el Tren Maya, que se desplazara la gente en forma más rápida que en el autobús y que van, digamos, a trabajar entre Campeche y Mérida o entre Cancún y Mérida. Estas personas que están utilizando una infraestructura de alta velocidad, que van y regresan en el mismo día, pues se considera que son otro tipo de usuarios que se llaman los commuters, o sea que van y regresan en forma diaria porque tienen una implantación de un sistema de esta línea ferroviaria de alta velocidad y por los costos les conviene y pues vemos que surge un nuevo tipo de usuario. Pues la actividad económica también tiene un efecto, tanto por la construcción de la red ferroviaria como posteriormente por la utilización de esa infraestructura. Entonces hay efectos desde antes de la implementación del sistema hasta la posterior utilización. Ahora, si hay una estrategia en el uso de esa infraestructura, pues podemos ver que pudiera, cómo se configura el territorio. También tenemos en este caso ya efectos cualitativos. Por ejemplo, ya desde que se está anunciando de cómo va a funcionar este proyecto, esta implantación de este proyecto, pues tenemos que ya las personas ya están teniendo una imagen o están teniendo un efecto en esa percepción. Y pues también no solamente las personas, sino inversionistas, al ver que va a estar integrada ese territorio, pues se va a dar una reestructuración tanto interna de la ciudad como de los alrededores y pues también construcción de nuevos complejos de vivienda. En el caso de Madrid, pues se plantean distintas hipótesis de qué es lo que puede suceder. Entonces, originalmente la capital, pues es una capital pequeña y se plantea que si se construyen, bueno, tenemos la capital y si se construyen cierto tipo de infraestructura ferroviaria en pequeñas localidades, pues estas van a articularse, van a crecer y sin embargo las otras no van a estar vinculadas unas con otras. Entonces, aquí hay una hipótesis que se llama que disgrega los territorios. Sin embargo, pues si están integradas, si están comunicadas, también puede haber si solamente destaca una de ellas, puede haber una polarización en el territorio. Y ya cuando ya tiene tiempo esta infraestructura de que se implementó, pues ya se puede hacer un análisis de qué fue lo que pasó. Se tiene una hipótesis de lo que iba a pasar y sin embargo, qué fue lo que pasó.
pues sí se da un vínculo hacia la ciudad de Madrid y no quedó ni tan polarizada ni tan disgregada, sino que se conurbó esa zona suburbana de Madrid y se vincula también hacia esta capital. Bueno, aquí les voy a mostrar, les comentaba que para cada uno de los temas se desarrollan distintas teorías y distintos esquemas, bueno, esquemas teóricos para cada uno de estos subtemas. En este caso es precisamente cómo se vincula el desarrollo de las áreas metropolitanas en función también de la construcción de estas vialidades. En la figura del modelo de evolución urbana de Peter Hall, que es el primero, nos muestra cómo se van vinculando unas zonas metropolitanas con otras, que serían un poco los esquemas anteriores, de cómo se vincula, que pueden ser centralizados o no. Esos son considero que son de los más importantes teóricos que van a vincular el desarrollo urbano con el desarrollo del transporte, que son estos temas también temas emergentes, ya no solo de cómo se daba el sistema de transporte regional, sino cómo se da en este transporte al interior de las ciudades. Tenemos también, bueno, la evolución de las ciudades, pero también tenemos el modelo de formación de áreas metropolitanas de Herbert y Thomas, que es el de la parte inferior izquierda, en el que se dan movimientos. Aquí no, en ese esquema inferior no dice o no se ve si puede ser un ferrocarril o si puede ser una carretera. Sin embargo, hay movimientos de la periferia hacia el centro. Entonces se comienzan a dar estos movimientos y se comienzan a dar orígenes y destinos. ¿De dónde a dónde se desplazan las personas? Pues van de la periferia hacia el centro, principalmente, pues en busca de trabajo, a trabajar, y en las tardes regresan a la periferia. Cuando ya se consolidó ese esquema, en ese mismo esquema inferior, pues se comienzan a dar entonces movimientos entre la periferia. Ya no es solamente del centro a la periferia o de la periferia al centro, sino que se dan entre la periferia y la periferia. Y al implementar un tipo de sistema de transporte, pues se va a ocasionar también en la figura inferior que se van desarrollando localidades o se va configurando el territorio. Y una vez que ha madurado esa vinculación del desarrollo territorial o la formación de las áreas metropolitanas con el transporte, pues ya vemos que ya se está consolidando esa forma de red que teníamos en el esquema anterior en forma de cuadritos y de puntitos. Ahora, la implementación o la implantación de un sistema vial en un área urbana también nos va a ocasionar, como están las figuras de la derecha, pues que esto influya también en la localización tanto del comercio en la parte superior como en las zonas industriales en la parte inferior. Entonces, al tener formas de llegar, ya no es solamente de estos empleos, digamos, de la periferia al centro, pues ya hay cruces en estas vías de comunicación, en las autopistas o en las uniones de los trenes, por ejemplo, el que comunica una línea con otra, como sería en Escárcega, en Chetumal o en Cancún. Vamos a ver que esos cruces a lo mejor van a ocasionar un mayor crecimiento, porque al tener una mayor inversión en esos sitios, pues van a promover que se crean o se desarrollen estas áreas industriales o también estas áreas comerciales. En este caso les voy a mostrar unos ejemplos que tienen que ver con la zona metropolitana de la Ciudad de México y que es un tipo de los estudios pues que tienen que ver con la configuración territorial. En la imagen que les muestro en el centro es un esquema, una imagen objetivo
de fines de los años 2000, como de la década de los 90. En el año de 1985, que ingresamos al Acuerdo General de Aranceles y que inicia la etapa neoliberal, se comienza a desarrollar una imagen objetivo de cómo iba a ser la Ciudad de México. Este es un esquema del 99 y ahorita les voy a mostrar un esquema más actual para que vean cómo se diseñó. Muchas veces decimos que no hay planeación. No digo que haya sido una planeación correcta. Sin embargo, sí hubo, y si ustedes alcanzan a ver en este esquema de antes de que acabara el siglo XX, el del centro, ya se alcanzan a ver en línea punteada de como estaba en ese esquema de Herbert y Thomas. Al centro tenemos la Ciudad de México con los circuitos de la periferia. El más pequeñito es el circuito interior, luego tenemos el circuito exterior y el periférico. Y posteriormente, ya cuando se piensa en que se iba a construir una megalópoli, bueno, que se iba a desarrollar una megalópoli, se piensa en completar distintos circuitos. En este caso, también alcanzamos a ver en líneas que van de la periferia hacia el centro, son las propuestas de los trenes radiales, de los trenes interurbanos. O sea, estos trenes que se están construyendo, el de México a Pachuca, el de México a Querétaro, también se va a volver a activar el de México a Puebla. Estos aquí están planteados desde antes del año 2000. O sea, son proyectos que tienen al menos de 25 a 30 años en el papel. Tenemos también ahí un esquema de una comunicación que va de Tepeji del Río hacia Tizayuca y de ahí hacia San Martín Texmelucan, y otra comunicación que es un anillo extra megalopolitano, el superior, que viene siendo el Arco Norte. Si bien cada una de estas etapas no se han concluido, la etapa o la zona norte sí se ha ido desarrollando y ha ido cambiando la configuración. Y entonces tenemos esta imagen que está en el lado izquierdo, en la cual alcanzamos a ver cómo se va reconfigurando y cómo estas zonas, en la zona metropolitana, oficialmente del Valle de México, pues cómo se fueron haciendo estas conurbaciones, pero que tuvieron que ver con la implementación de estos sistemas de transporte en un sistema territorial. Pero no se construyeron al azar, sino que sí se fueron diseñando, se definieron políticas, independientemente de que tal vez la política en su momento fue correcta o tuvo un buen sustento teórico. Sin embargo, se vuelve al construir, como se decía, a construir un nuevo proyecto, pues va cambiando. Entonces, este es un mapa actual en el que en la parte, bueno, no lo puedo mover aquí con el cursor, pero en la parte superior tenemos el anillo, esa curva que se veía en el esquemita anterior, es el Arco Norte. Y esta carretera, que es de cuota, comunica desde Atlacomulco, en el Estado de México, al norte de la ciudad de Toluca, con Puebla, pero no pasa por la Ciudad de México. Es un arco interurbano transversal que comunica precisamente, pues, Atlacomulco, Tula, al norte de Pachuca, y ha ocasionado que se dé una reconfiguración y un crecimiento en estos municipios del sur del estado de Hidalgo y del norte del estado de México. Entonces, estas infraestructuras tienen un efecto que va a redistribuir la forma en la que se desplazan mercancías y personas, y a la vez va a ocasionar también desequilibrios en aquellas zonas que quedaron aisladas, en las que no se invirtió y no se generó un desarrollo. Entonces, al Alma, analizar, sí, sí te pido que vayas cerrando, por favor, tu participación. sí, está bien. Gracias. Entonces las redes viales pues nos van presentando aquí cómo se va reconfigurando el territorio. Ya casi para terminar, pues
tenemos aquí que todo lo que ocasiona el sistema de transporte, estas incidencias en el transporte, estas incidencias, pero en el territorio, nos van dando nuevas temáticas en el área de la geografía del transporte. Brevemente voy a nombrar algunas, como una movilidad sostenible, una nueva configuración de la globalización, una dinámica espacial de las megaestructuras, también otros efectos de estas políticas, gobernanza, impactos de la movilidad, nuevas relaciones de los comportamientos de viaje, las relaciones que se dan por edad, por género, por raza, por clase social y distintos aspectos geográficos, o sea, todas las reconfiguraciones del territorio nos dan como consecuencia también nuevos temas de análisis en, en el área de la geografía del transporte. Entonces, pues ya para cerrar, tenemos que estos estudios del sistema territorial y del transporte nos permiten establecer funcionalidades del territorio, centralidades, nos permiten ver también desequilibrios, ver cómo se configura y también identificar qué ventajas pueden ser, qué ventajas tenemos comparativas para poder mejorar o para poder generar un desarrollo sostenible en un futuro. Y pues bueno, eso sería todo y pues muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir. Gracias, doctora Alma. Excelente presentación. Yo creo que nos lleva a reflexionar, por lo menos los que estamos aquí en Quintana Roo o en la península de Yucatán, estos procesos de desarrollo que hoy en día está teniendo y reconfigurando el espacio, ¿no? Que vimos hoy en las ponencias por la cuestión del llamado Tren Maya, ¿no? Entonces son temas que es importante, ¿no? Conocer la geografía del transporte a veces no se, la vivimos, pero no la entendemos a veces, ¿no? Cómo genera esos conflictos territoriales, ¿no? En diferentes espacios, ¿no? Entonces, no sé, los que estén presentes quieran hacer tenemos tiempo para un par de preguntas, uno, dos. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta para la doctora Alma Villaseñor? Está la doctora Norma Oropesa. Mm. Norma, Hola, Alma, buenas tardes. No sé si ya me te veo. escuchan. Sí, se te Sí, escucha, ¿qué tal? Alma. Perdón, doctora Norma, adelante. Y bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Alma, por la ponencia muy interesante, todo lo que nos has compartido el día de hoy. Un abrazo desde Chetumal, me da mucho gusto verte por aquí. Y bueno, yo quisiera saber si existe algún estudio relacionado con el impacto en el aumento en el uso de motos. Ujú. ¿Cuál sería el impacto que tiene en los sistemas o rutas de transporte? No sé exactamente, pero pues esto es un problema que se vino incrementando junto con la pandemia, ¿no? Ahora tenemos un exceso de motos en las calles y ahorita tenemos también ya la presencia de scooters, que entiendo que no están regulados, sin embargo, han crecido. O sea, la gente empieza a utilizarlos mucho. No sé si justamente porque, por ejemplo, el scooter no está regulado y bueno, personalmente yo lo veo, es un riesgo, causan muchos accidentes, pero yo no sé si hay algún estudio relacionado con esto, porque se vio un crecimiento, perdón, tremendo después de la pandemia o a Sí, raíz de la pandemia. Gracias. sí. Bueno, así como les dije en un principio, nos quedan muchísimos temas. Se ha ampliado mucho ese abanico de estudios y sí los hay. Sí hay estudios. A partir de que surge este nuevo paradigma de la movilidad, hay muchos estudios por parte de, digo, no necesariamente los scooters, pero sí por parte de ingenieros, de arquitectos, quienes han diseñado lo que se llaman ahora el diseño, el desarrollo urbano basado en el transporte. Desarrollo basado en el transporte. Y entonces se ha construido lo que se llaman las calles completas, en el que se designan a lo mejor un carril para el peatón, un carril para la bicicleta, y luego los carriles, esto lo vemos en Bogotá, que tenemos carriles, teníamos antes carriles de motocicletas en Bogotá,
todos los ciclistas llevan un chaleco con su placa. En este momento, yo creo que se va a tener que hacer ese estudio bueno, ya en Ciudad de México ya se está trabajando, porque en el caso de las ciclopistas, pues las están ocupando las motocicletas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando se plantea este sistema de transporte, se da ese desequilibrio regional. A diferencia de los países europeos que se desarrollaron los sistemas de transporte en función del transporte público masivo, pues la gente llega en su bicicleta, lo deja estacionada, se sube al ferrocarril o se sube al metro, al BRT o a cualquier sistema público de transporte y se desplaza. O la otra, tenemos lo que son las ciudades de 15 minutos, que tenemos el empleo cerca del trabajo. Pero como las ciudades latinoamericanas están desequilibradas y y se ha desarrollado una segregación social, pues ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha creado esa necesidad de desplazarse y al abaratar los costos de esta mercancía, pues las personas montan en una moto, hasta ciertos años estaban cuantificadas. Entonces podemos ver cómo va dándose esa tasa de motorización. La información estadística está en el INEGI, que están los vehículos registrados en operación. Entonces, esos vienen como, hay unas tablas, no de todas las ciudades, pero sí por municipio, desde mediados de los 80 hasta la fecha, pero de lo que está registrado. Lo que no está registrado, eso no, pero eso te puede dar un parámetro de cómo ha ido incrementándose, porque puedes ver cómo se da esa tasa de motorización. Y además, pues como tú dices, no solamente es el accidente, sino que ves familias completas dentro de una motocicleta. Ves hasta la mamá, el papá y el medio un bebé. Entonces sí se tienen que regular y además algo que hace falta, en la Ciudad de México tenemos solamente 3 encuestas origen-destino. Entonces es importante identificar de dónde a dónde va la gente para identificar lo que se llaman las líneas de deseo y en un momento dado, pues precisamente evitar que se dé ese desequilibrio del territorio. Entonces, están saliendo esos estudios. Yo creo que si los buscas hacia el área de la arquitectura y del urbanismo los puedes ver, pero la información, esa sí te puede ser muy útil, porque al menos te da un parámetro de cómo evolucionó hasta cierto momento. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tenemos ya para cerrar esta actividad del día de hoy un comentario, pregunta. Buenas tardes, yo Sí, adelante, tengo Dalia. un comentario para la doctora. Buenas tardes, doctora. Bueno, antes que nada, muy interesante su presentación y bueno, tengo una duda y creo que usted lo abordó a mitad de lo que era su ponencia. ¿Por qué el desplazamiento en zonas en condiciones precarias existe una mayor distancia que en zonas económicas estratégicas, ¿no? Pareciera que hay como una estrategia para que en zonas precarias tengamos una mayor distancia para ir y buscar un transporte, ¿no? E incluso ese transporte es más costoso en zonas precarias que en las zonas económicas, ¿no? Que no hay una necesidad de un transporte público. Sí. Gracias. Bueno, en primera, por ejemplo, es precisamente bueno, se tiene que hacer ese estudio regresivo en espacio-tiempo para ver cómo se fue implementando ese modelo. Entonces, el modelo que yo ponía, el de Herbert y Thomas, en México trabajó en forma diferencial y eso pasa en todas las ciudades en vías de desarrollo. Los mejores servicios sí se dan en las zonas mejor favorecidas, que tienen una mayor inversión. Y en el caso de cuando yo hice mi tesis de doctorado, yo trabajé precisamente en la Ciudad de México y todavía me tocó hablar con el asesor de Uruchurto, que fue un regente de la Ciudad de México. Y él decía, Uruchurto decía, allá, eso bueno, eso me lo dijo su asesor, en el oriente no les construyas y se tardó mucho tiempo en desarrollarse
en completarse el circuito periférico de la Ciudad de México. Y si alguien tiene la oportunidad de recorrerlo, cuando llega al oriente está inconexo, se van generando redes inconexas. Entonces, prácticamente lo que se llama ese esquema, ese grafo, está desarrollado hacia una zona, puede ser el norte o el sur, pero no hacia el otro, no hacia el otro. Sí tiene que ver porque las mejores localizaciones es donde se implantan, pues en este caso ahorita que le estaba mostrando de Tula, pues era parte de una ponencia de la mañana, eso, unas imágenes que no pude presentar. En esa ponencia, bueno, en esa zona que fue rodeada por el arco norte, no tenía el origen de comunicar a toda la zona de Tula, sino era comunicar Puebla y toda la zona donde estaban los centros logísticos, que ahora no los presenté, los centros logísticos, donde vienen todas las mercancías que llegan de los puertos y que de ahí se van desplazando y van bajando de bodega más pequeña a una más pequeña. Entonces, el enfoque no ha sido social y ahora es lo que se requiere o lo que está demandando la gente. La gente ahora en la Ciudad de México, pues ahora, después de muchos años que en Colombia ya tenían sus teleféricos, ahora ya se están implantando en las zonas periféricas de de la Ciudad de México. Entonces, este nuevo modelo habría que verlo y tiene que ver con un modelo social, un modelo económico. ¿Qué sucede? Pues que las personas son la mano de obra y no importa cómo llegues, no importa si te subes al metro y llegas todo sudando, o no importa si te ponen una carretera, pero no te ponen un vehículo y vas en burro sobre la carretera, que a mí me ha tocado ver en la montaña de Guerrero. Entonces, sí tiene que ver, digamos que no es intencional contra una sociedad, sin embargo, es la carencia de la visión integral, de una visión social en la que se privilegia precisamente a ciertos grupos económicos, pues para que desarrollen, caso de los centros logísticos, que están, digamos, toda la zona, todo lo de Amazon en la periferia de la Ciudad de México, o que ahora con la implantación de la terminal de Tula en Hidalgo, pues no importa que se inunde Tula y no importa que le sigas generando más desechos, pero ahí tenemos una zona industrial muy importante. Entonces es cuestión, se sigue favoreciendo esa economía y pues hace falta más plantear las necesidades de los habitantes. Y bueno, pues son nuevos temas emergentes en esa lista que les comuniqué y pues les decía, el sistema de transporte es tan transversal que lo podemos vincular con todos los temas, turismo, desastre, etcétera. Pues espero haber contestado la pregunta. Sí, gracias, Muchas gracias. Alma. Pues me voy a permitir nada más ahora sí que agradecer esta participación de la doctora Alma Villaseñor. Ahora sí que se cumple mucho, ¿no? Esta ponencia cumple precisamente con el seminario permanente que se gestó, ¿no? Que es ahora sí que el pensamiento geográfico, ¿no? Toda esta parte de reflexión, creo que es lo que la gente que se dedica a estudiar los espacios, a entender esos procesos de transformación que se están dando hoy en día a nivel mundial. Entonces yo creo que el tema de transporte tiene mucho que decirnos, ¿no? Yo creo que un elemento clave, creo, y que debe ser es precisamente que se hable de la gestión local del transporte, ¿no? O sea, hay que hacer participar, debe haber mucha participación de la sociedad, de los que habitan y viven cerca de esos lugares que a veces son diseñados para favorecer a un grupo élite y dejando a un lado la parte también de la periferia, vamos a decirlo, ¿no? Y podemos discutir, ¿no? La otra parte, ¿no? Del sistema rural, urbano, o a veces no le pega o no impacta a ese otro sector, ¿no? Más rural que tenemos y que hay mucha gente viviendo en esos espacios, ¿no? Entonces, por mi parte, y yo creo que por parte de todos los que estamos aquí presentes, agradecemos esta exposición. Creo que podría ser una primera y segunda parte. Ojalá que ya luego nos puedas hacer, después de esta reflexión, en un momento dado, participar también con un análisis ya más eh, local, ¿no? De cómo se está dando, ¿no? Entonces, gracias y seguramente a través del
comité organizador de este evento, pues se te hará llegar también tu constancia de participación, como a todos los presentes que han estado participando durante todo este periodo de seminario. Entonces, buenas tardes, gracias y estamos pendientes para la siguiente sesión. Bueno, muchísimas gracias a todos y pues les envío un cordial saludo. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos por su participación y hasta muy pronto la siguiente sesión. Hasta luego, muchas gracias.